aquí tiempo a los talones. Bueno, hoy aquí está, hablar de vivienda. Y claro, la primera cuestión que surge es ¿de qué vamos a hablar si hablamos de vivienda? ¿No? O ¿de qué hablamos cuando hablamos de vivienda? ¿No? El otro día una amiga que no ha venido, por cierto, tomando unos potes me decía: vas a hablar de vivienda. Por cierto, mi hija quiere comprar... La pregunta era si haría su hija una inversión interesante, comprando, cómo iba a evolucionar el precio de la vivienda. Y nuestra intención no es hablar de eso. No se lo dije, pero no ha venido, o sea, tiene más. Vamos a hablar sobre todo de políticas públicas en materia de vivienda. Ahora tenemos una situación, es el problema número uno, ¿no? La preocupación mayor de la población, y nos gustaría que colaboréis un poco y nos deis un poco información sobre qué pensáis sobre el problema de la vivienda, y en particular, a mí me parece que es el elemento común más socorrido, más frecuentado, ¿no? Que es lo que ha subido la vivienda. Entonces nos gustaría saber qué pensáis sobre el alza del precio de la vivienda. Sugerimos tres opciones y lo que os proponemos es que contestéis a mano alzada, ¿no? La primera, que en los últimos 20 años, que es el periodo de referencia que tomamos, en los últimos 20 años, la primera es que no ha subido nada. La segunda, que ha subido un 50%. Es decir, una vivienda de 300.000 euros hace 20 años, hoy valdría 450.000. Y la tercera es que ha subido el doble. O sea, que una de 300.000 hace 20 años, hoy valdría 600.000. Y una pista, le he preguntado al periódico, al periódico, no, a Google, le he preguntado cuánto ha subido el café. Y la respuesta ha sido que en los últimos 4 años un café ha subido un 54%. El café en el bar. ¿Cuántos de vosotros a mano alzada les parece que no ha subido nada la vivienda en los últimos 20 años? Suelen decir que la primera pregunta es la que incita a una respuesta automática, ¿no? Y hemos fallado, por lo que veo. ¿Quiénes opinan que que ha subido un 50% en los últimos 20 años la vivienda? No vamos a contar, pero es bastante numeroso esta opción. ¿Y el doble? ¿Quién opina que ha subido el doble? Estáis bastante equilibrados. O sea, la opinión general es esa, que entre el 50 y el doble, más o menos, ¿no? O más del doble, pero bueno, esa puede ser. Bueno, pues os vamos a dar un dato. Esta es la evolución de los precios de vivienda de los últimos 20 años. Es decir, estamos en el mismo precio que en el cuarto trimestre de 2007. Sin embargo, tenemos todos la sensación de que la subida ha sido alta o altísima, ¿no? El mes pasado, en este mismo local y organización, se habló de la desinformación. Los que estuvisteis creo que podéis relacionar la desinformación con la opinión generalizada que tenemos, ¿no? Este dato que aparece en la gráfica, bueno, ha subido una cifra despreciable, ¿no? Como no llega a 50 euros, ¿no? Esto está referido al precio por metro, ¿no? Que es una de las formas de medir el precio de la vivienda más habituales. Si este dato lo corrigiéramos con la variación del IPC, nos encontraríamos que la vivienda en los últimos 20 años ha experimentado una bajada espectacular.
estos datos se refieren a vivienda nueva, o sea, vivienda ofertada por promotores profesionales, ¿no? Metiendo en la batidora también los datos de la vivienda de segunda mano, que es un mercado un poco distinto, porque es ya al detalle, ¿no? Que vende cada uno su vivienda, no varían mucho los datos. Entonces nos encontramos con una situación un poco paradójica, ¿no? Es común la preocupación o la alta preocupación por la evolución de la vivienda y se basa en un dato, principalmente se basa en un dato que no es cierto. Sin embargo, probablemente haya otro dato que es el que explique el fenómeno que tenemos, y es la evolución de los sueldos de los menores de 35 años. En estas líneas lo que vemos es la renta disponible, también están corregidas con IPC, la renta disponible por tramos de edad, ¿no? Entre 18 y 19, 20 y 24, 25 y 29, 30 y 34, y se observa que después de la crisis de 2008 pegó un bajón y desde entonces los sueldos, la renta disponible, una vez deducidos impuestos, la renta disponible está congelada. Y probablemente, cuando estamos hablando de vivienda, probablemente de lo que estamos hablando es de un problema de la retribución de la gente joven que necesita vivienda. Pero, viendo un poco el perfil de los que estamos aquí, y nos incluimos, o nos incluyo a los dos que estamos aquí, pocos de nosotros tendremos un problema de vivienda. Pocos de nosotros, ¿no? Probablemente lo tengamos resuelto la mayoría o la inmensa mayoría. Sin embargo, quienes tienen la necesidad de vivienda, pues tienen unas retribuciones que no les permite acceder a los precios actuales. Pero no es porque los precios actuales hayan subido, sino porque sus sueldos están por los suelos, ¿no? Hemos intentado meter en la gráfica también los sueldos de la población inmigrante, que es otro colectivo necesitado de vivienda, una necesidad muy importante, ¿no? Pero los datos de la renta disponible de la población inmigrante pues no son, vamos, son un agujero negro, es economía sumergida, no hay datos razonables y no hemos presentado. Pero lo que quería un poco destacar así de entrada es que estamos en una situación en la que lo que no se encuentra es la capacidad de compra que tienen quienes necesitan vivienda y los precios de la vivienda. Para hablar de este tema, de poco qué deberían hacer los poderes públicos en materia de vivienda, para hablar de este tema, hoy nos acompaña Pedro Jáuregui, que bueno, pues puede ser una de las personas más indicadas para hablar de esta cuestión, ¿no? Pedro es licenciado en Derecho, estudió en Deusto, tiene un máster en Administración de Empresas, ha sido trabajador del EVE, ahora ya está jubilado, y desde hace poco, pero no está aquí por ser trabajador del EVE o por ser abogado, sino bueno, porque ha tenido una trayectoria de trabajo en materia de vivienda bastante destacada, ¿no? En los últimos años ha sido viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, ha estado no sé cuántos años, 8 años de viceconsejero de Vivienda, ha gestionado el cambio de la política de vivienda del Gobierno vasco en estos 8 años para pasar de un modelo de vivienda protegida en venta a un modelo de vivienda protegida toda en alquiler, un objetivo, bueno, en este momento ya es así, pero un objetivo muy dificultoso porque tiene una complicación económica impresionante, ¿no? Antes de este periodo estuvo de director de urbanismo en el Ayuntamiento de Baracaldo desde principios del 2000 hasta 2014, 2015, una cosa así.
que fue el periodo donde más se produjo en Baracaldo una transformación importantísima, ¿no? De la conversión de lo que eran ruinas industriales del cierre de la siderurgia, pues a una renovación urbana, pues bueno, un poco bastante notable, ¿no? Y bastante importante, que además tiene una característica y es la falta de dinero para abordar esa operación, ¿no? En esa época coincidimos, fue mi jefe, y como no se puede decir muchas veces, ¿no? Mi jefe y sin embargo amigo, y yo sí me gustaría destacar dos cuestiones simples, ¿no? Esa transformación de Baracaldo se produjo con la construcción y venta de vivienda protegida en una cuantía, a mí me parece que extraordinaria para haberlo hecho con tan poco dinero o sin dinero, ¿no? Unas 6.000 viviendas en aquel periodo de viviendas de precio limitado se construyeron en Baracaldo y se entregaron a los compradores, ¿no? Y otro aspecto que sí me gustaría destacar, aunque es un poco más personal, en ese periodo no sé a cuántas personas habremos desalojado de su vivienda. Había que derribar edificios para construir nuevos. Pues igual habremos desalojado no menos de 1.000. Yo no llevo la cuenta y él creo que tampoco. Creo que es muy difícil imaginar cuántas situaciones humanas complicadísimas nos hemos encontrado en esos 1.000 desalojos que había que realojar. El criterio con el que actuamos en todo momento era cambiar vivienda vieja por vivienda nueva sin coste. Ese fue el criterio con el que se actuó, pero nos encontrábamos con infinidad de problemas. Separaciones, que en el momento en el que se vende puede desaparecer el derecho al disfrute, familias complicadas, infinidad de problemas. Os puedo asegurar que siempre que ha habido un problema de esos, Pedro, que era mi jefe, era el director y el jefe, siempre se ha decantado porque las personas necesitadas tengan una solución. Siempre hemos hecho un esfuerzo, bajo sus instrucciones, un esfuerzo por hacer lo que hiciera falta para que ninguna persona necesitada sufriera. Y ya vuelvo al trabajo anterior. Fue director de suelo del gobierno vasco en los 90 y es el creador de lo que es la política de vivienda protegida ahora en toda España. Todas las comunidades autónomas han copiado el modelo que creó Pedro en 1994, incluso la ley del Estado ha fijado también el mismo modelo, que es que un porcentaje de las viviendas nuevas tienen que ser de precio protegido. Eso no existía hasta 1994, toda la política de vivienda se basaba en presupuesto público y a partir de aquella ley que hizo él, a partir de aquella, pues se ha generalizado este modelo y es el núcleo de todas las políticas de vivienda protegida que está habiendo en el país, ¿no? Y ya pues entramos, si os parece bien, eso, si puedes hacernos balance o algún de aquella iniciativa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la invitación, aunque no sé si lo merezco, porque en primer lugar quiero decirle a Nacho que se ha pasado 20 pueblos en la presentación. Lo has hecho ponerme rojo. Por otra parte, los elogios creo que son bastante inmerecidos. Sí que es cierto que llevamos muchas guerras y muchas batallas trabajando en el campo del urbanismo y de la vivienda, y que hemos vivido situaciones que yo creo que nos han enseñado muchas cosas. Yo ahora estoy jubilado, llevo 1 año y medio jubilado y estoy bastante apartado, por no decir totalmente apartado del tema de la vivienda, más allá de lo que leo en la prensa, y de hecho hoy es el primer día después de 16 meses que estoy en un acto público hablando de vivienda, ¿no? Hasta ahora me estreno hoy con vosotros y yo tampoco pienso rodearme demasiado, porque se vive muy bien jubilado. Como
creo que muchos de vosotros lo compartiréis, esta opinión. Bueno, pues en todos estos años hemos visto muchas cosas, hemos visto muchas épocas, hemos visto cómo ha ido evolucionando el panorama de la construcción de vivienda en Euskadi, y yo creo que hemos visto de todo, ¿eh? Nos acordamos de la época de los 2000, de la década de 2000, vamos a decir, cuando el urbanismo, los planeamientos municipales estaban en plena ebullición, en el sentido que acababan de ser aprobados, y eso posibilitaba el desarrollo y la construcción de bastante vivienda nueva después de unos parones derivados que fueron anteriores, derivados de la crisis del petróleo de los años 70 y los años 80. En los años 90 se empezó a aprobar el planeamiento municipal en los grandes municipios de Vizcaya, el caso de Lecho, el caso de Baracaldo, el caso de Bilbao, y eso hizo que se posibilitara ya, que el organismo posibilitara la construcción de nueva vivienda, y que la financiación para la promoción de vivienda fluyera, vamos a decir, y luego acabamos viendo que fluía demasiado, y así pasó lo que pasó a mediados de los 2000, ¿no? Entonces se empezó a construir mucha vivienda. Baracaldo fue un ejemplo que no he comentado, y coincidió que tenía el planeamiento aprobado, y eso posibilitó poder desarrollar mucha vivienda desde distintos regímenes de tenencia, ¿eh? Fundamentalmente era casi todo para propiedad, para compra. ¿Por qué? Pues porque la vivienda en alquiler ni los poderes públicos se dedicaban a promoverla, ni tenía demanda en el mercado. En aquel momento, las personas inscritas en las listas de Etxebide, que son un poco el termómetro de los demandantes de vivienda que no pueden acceder al mercado libre, ayer leí el último dato, son 103.000 personas que están apuntadas en las listas de Etxebide al día de hoy. En aquella época serían 80.000 aproximadamente. El 80% demandaba una vivienda en compra. Es decir, se apuntaba para comprar, no para alquilar, no para que le dieran una vivienda en alquiler. Hoy es exactamente al revés. El 80% demanda una vivienda en alquiler y un 20% demanda en compra. ¿Qué ha pasado? ¿Que hemos cambiado las costumbres? No. Que el 80% no puede comprar una vivienda. No puede acceder al crédito porque no tiene posibilidades de acceder al crédito en función de los ingresos que tiene. La primera diferencia está clara. En aquella época todo el mundo podía acceder al crédito. Los bancos te regalaban el dinero. Y te regalaban para el coche, y te regalaban para amueblar la casa, y te daban el 120% del nominal del crédito. Incluso los plazos de amortización pues llegaban hasta los 50 años. Entonces, el dinero era fácil conseguir dinero. Otra cosa era pagar la hipoteca. Que eso es lo que pasó, evidentemente, después. Entonces, el panorama era que había una explosión, un absoluto desparrame, ¿eh? Evidentemente, aquella ola que se iba engordando, pues llegó un momento en que tenía que romperse la bola de nieve, ¿no? Y la bola de nieve se rompió pues cuando vino la crisis famosa de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Eso ya llegó aparejada una crisis financiera mundial, derivó en una crisis inmobiliaria, puesto que las grandes operaciones inmobiliarias estaban financiadas en unos términos absolutamente de locura, y se rompió el juguete. Se rompió el juguete y pegó un frenado, como todos sabemos, la economía en el 2008, que duró hasta 2013 y de la que se empezó a recuperar pues, a partir del 2015 y no antes. Eso produjo, bueno, pues, lo que todos sabemos, el rescate bancario, la caída del empleo, sectores como el de la construcción que se vinieron abajo absolutamente, en fin, todo eso. Y eso creó una bolsa de pobres, de personas con bajos ingresos y con pocos recursos,
que son los que engordaron las listas de Etxebide. Es decir, el problema que tenemos es que en las listas de Etxebide la gente no puede comprar vivienda. Están apuntados a que les toque, de la manera que sea, una vivienda de alquiler. Evidentemente, ¿eso qué quiere decir? Pues que o el gobierno hace 80.000 viviendas, pues esa gente no puede acceder a una vivienda de alquiler porque no hay. No tenemos mercado del alquiler. En Euskadi el mercado del alquiler está aproximadamente en el 12% del régimen total de vivienda. ¿Sí? Solo el 12% de las viviendas están en alquiler. Y de ese 12%, 28.000 viviendas son de propiedad pública, es decir, son del gobierno y de los ayuntamientos. Por lo cual, la oferta de vivienda en alquiler es ridícula, es insignificante. Por eso están los alquileres como están. Eso sí ha subido. Eso sí ha subido, ¿por qué? Pues porque al haber pocos, el precio sube. Además, las personas que menos ingresos tienen, como no pueden hacer la compra, viven en alquiler. El 80% de las personas que están inscritas en Etxebide la mayoría tienen vivienda, o sea, el 80% tienen vivienda y además viven de alquiler. Están pagando un alquiler privado, pues en bajas condiciones, en viviendas baratas, pues no están satisfechos con la vivienda en la que están y quieren una, y por eso se apuntan. Claro, tienen que tener unos ingresos máximos, que son de 40.000 euros, como sabe, para acceder a una vivienda de uso. Entonces, el problema que ha surgido, ¿cuál es? Pues que digamos, el gap, la diferencia entre los que están apuntados en Etxebide y demandan alquiler del resto se hace cada vez más grande. Es decir, los ingresos de los de abajo, por simplificar el lenguaje, no suben o suben muy poco y hacen que esos nunca vayan a tener una solución habitacional más allá de un alquiler público. ¿Por qué? Pues porque en el mercado no hay viviendas de oferta, no hay ofertas de viviendas en alquiler. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, intentar desde lo público ver cómo se puede incrementar la oferta de vivienda en alquiler. El gobierno tiene su propia responsabilidad, evidentemente. Y lo que hace el gobierno, y lo que tiene que hacer, y tiene que hacer mucho más de lo que hace, es hacer un parque público de vivienda en alquiler en condiciones, homologable a lo que hay en Europa, por ejemplo, en muchos países. El parque de alquiler, o sea, la vivienda pública en alquiler, pública estoy hablando, en alquiler en Euskadi es en torno al 2,5% del total de viviendas. Bueno, pues en cualquier país europeo eso es del 15%, 12, 15%, incluso en algunos algo más. Entonces, si tenemos 25, 28.000 viviendas ahora mismo que gestiona lo público en alquiler con gente que está viviendo en régimen de alquiler y que paga una renta que no supera el 30% de sus ingresos, pues eso hay que multiplicarlo por 2, o por 3, o por 4, o por 10, para que verdaderamente se pueda atender desde lo público a la gente que no puede acceder al mercado libre, en alquiler, y que no puede acceder a la compra. A ver, no quiero dar una ensalada de datos, pero quiero que se vea un poco la foto, ¿no? Es decir, no han subido los precios. O sea, el problema de la vivienda no es ahora mayor que hace 2 o 3 años o 4. Lo que pasa es que el foco mediático se ha puesto en la vivienda. Se ha puesto en la vivienda. Ahora, de repente, los medios de comunicación se fijan más en que tenemos un problema de vivienda, pero lo tenemos hace mucho. Exactamente igual lo tenemos. O sea que, bueno, pues ahora políticamente, pues hay que hablar de vivienda. Otra cosa es que se haga algo, pero hablar todo el mundo habla. Otra cosa, otro mensaje. En políticas de vivienda no hay recetas mágicas. El que diga que esto se arregla haciendo no sé qué, miente. ¿Por qué digo esto? En Europa,
las sociedades democráticas europeas, de la Europa occidental, empezando por los países nórdicos, Holanda, Austria, etcétera, que siempre han sido ejemplos en materia de políticas de vivienda, llevan haciendo promoción de vivienda pública desde después de la Primera Guerra Mundial. Más de 100 años. Y no han parado. Y ha habido gobiernos conservadores, y ha habido gobiernos liberales, y ha habido gobiernos de izquierdas, y ninguno ha renunciado a hacer política de vivienda. Siempre se ha hecho. Ha habido una inversión pública en materia de vivienda sostenida, mantenida en el tiempo e incluso favorecida después de las 2 guerras mundiales por la necesidad de construcción de nueva vivienda. Hay ejemplos que son verdaderamente modélicos. El famoso ejemplo de Viena. Viena es el espejo donde todos los que hemos gestionado vivienda pública nos hemos querido mirar. Viena es una ciudad que tiene 2.200.000 habitantes aproximadamente, que tiene 250.000 viviendas públicas en alquiler. 250.000 viviendas para 2 millones de habitantes. Y tiene una sociedad que las gestiona, que tiene 4.000 empleados, que se dedica a gestionar los alquileres de las viviendas. Y hay barrios enteros que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial, que son un ejemplo, además es un ejemplo de convivencia, porque ahí viven gente de distinta extracción social, de distinto nivel económico. Es un sistema que aquí no se podría hacer porque aquí las necesidades son las que son. O sea, aquí tenemos una emergencia habitacional de toda esa gente que tenemos que gana menos de 25.000 euros al año y que necesita una vivienda y que necesita un alquiler barato y que, pues si no, no va a tener dónde vivir. O sea, nosotros como tenemos pocas, las tenemos que destinar a la gente que está peor. Porque esa no puede estar en la calle. Claro, si de las 26.000 que tenemos ahora alquiladas el gobierno, hablo en primera persona siempre por información, que tiene el gobierno alquiladas, le sacamos a la calle que hay 26.000 personas que no tienen dónde vivir, pues esto es la Tercera Guerra Mundial, lógicamente. Bueno, pues esto que pasa aquí, Euskadi es de las pocas comunidades autónomas en España, de las pocas, por no decir la que más parque público tiene, porque otras comunidades no gastan un euro, ni un euro en promoción de vivienda pública en alquiler. 0. ¿Sabéis cuánto ha gastado en vivienda social la Comunidad de Madrid este año? 0. El año pasado, 0. Por poner un ejemplo. La Comunidad de Madrid, que es la comunidad con la renta per cápita más alta de toda España. Es un modelo, ellos sí tienen su modelo liberal, y su modelo el mercado decide y el mercado manda. Aquí no, porque nos sacan a gorrazos. Aquí si no hacemos eso, o sea, si el gobierno no apuesta, y llevo muchos años apostando por un modelo de alguna manera de protección social en materia de vivienda, pues no digo, esto sería un desastre. Pero es que además aquí tenemos una prestación a la gente que no tiene vivienda, que no le podemos, que el gobierno no le puede dar vivienda, porque no tiene, porque no tenemos, porque se hacen 1.200 o 1.100 viviendas al año, pero no da de sí suficiente para toda la demanda. Pues se le da una prestación para que pague el alquiler. Y estamos pagando más de 30.000 prestaciones, 30.000 prestaciones de 300 euros al mes que les ayuda a pagar el alquiler. Eso tampoco existe en otras comunidades autónomas. No es por ponernos medallas. Yo siempre digo, cuando hablo en foros, que siempre Euskadi, por ejemplo, siempre nos miraban con envidia. Sí, pero aquí somos el tuerto en el país de los ciegos. Somos el tuerto en el país de los ciegos. También un poco por cerrar este bloque para no alargarme demasiado. Hablamos de recetas mágicas. La única receta que hay que puede funcionar para mejorar las condiciones de acceso de vivienda a la gente, especialmente de las rentas bajas, que son las que no puede entrar en una hipoteca porque no puede pagarla, es
Primero, tener un parque público de vivienda decente, en número, en cantidad y en inversión. Y esto implica que todos los años los presupuestos públicos, de la misma manera que para la educación y para la sanidad, eso no se toca, porque ya sabemos todos que no se puede tocar, porque hay de quien se le ocurra tocar la sanidad. Porque estamos muy contentos con la sanidad que tenemos y no admitimos que no se nos quite ni medio recorte. Pues en la vivienda hay que empezar a interiorizar que también es otro de esos pilares que hay que mantener en el tiempo, décadas y décadas y décadas. Y venga quien venga, y esté el gobierno que esté, porque si no, se nos caerá el invento. Ahora tenemos herramientas que dicen, bueno, la vivienda pública, la vivienda protegida no se puede vender, lo tenemos en la ley. Todos sabemos que se ha vendido vivienda pública en Madrid, por ejemplo. La señora Botella vendió 20.000 viviendas públicas a los fondos de inversión para hacer caja. Bueno, pues eso está prohibido por ley. La ley del Estado lo prohíbe y la ley vasca aquí lo prohíbe desde hace mucho. Entonces, tenemos herramientas para que eso sea así, ¿no? Pero hay que tener un compromiso público y entre los agentes públicos y privados. Queremos solucionar, estamos de acuerdo en que un parque público potente es fundamental para poder atender no toda la problemática, pero sí una parte significativa de la problemática. Pues eso, póngase, como se hizo el Pacto de Toledo para blindar las pensiones, o como se han hecho esos grandes acuerdos que nadie cuestiona, porque los ha firmado desde la derecha ultramontana hasta la izquierda, que está en la otra punta. Y eso nadie lo cuestiona. Pues en vivienda hay que hacer algo así. Lo que no puede ser es que tengamos una ley de vivienda estatal, que es voluntarista porque intenta en otras comunidades autónomas donde no tiene la legislación que tenemos en Euskadi, pues tapar ese agujero, pues poniendo la calificación permanente a las viviendas, poniendo reservas para vivienda protegida obligatorias, etcétera, etcétera. Pues eso, se me ha ido la idea de la cabeza. No, bueno, lo que quería decir es que ese pacto tiene que ser blindado, y si no es posible que una comunidad autónoma, que son las que tienen competencias ahora en materia, por la Constitución, en materia de vivienda, las competencias exclusivas las tienen las comunidades, no el Estado. El Estado tiene un marco normativo global, lo que se llaman las bases generales de la economía, que inciden en muchas cosas y también en vivienda. Pero lo que es la normativa propia de urbanismo y de vivienda es de las comunidades. Que digan, como se está escuchando, que nosotros no vamos a cumplir la ley del Estado, porque es nuestra competencia en las comunidades. Entonces nos da igual que legisle el Estado, pero nosotros no vamos a cumplirlo. Entonces eso no puede ser. Esté quien esté, me da igual, que ahora está el PSOE y en las comunidades está el PP, pero esté quien esté, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un acuerdo. No puede ser que las comunidades estén tirando para un lado y el gobierno tirando para el otro lado. No puede ser. Entonces, mientras eso no se dé, no tendremos solución. Seguiremos igual. Y estaremos pendientes de las cosas que pasan fuera. De que la economía va bien o que la economía va mal, que se venderán más viviendas cuando el Euribor baje, se venderán menos cuando el Euribor suba, y como siempre ha pasado. O sea, no hay elementos que incidan de verdad en la política de vivienda de un país que sean de producción propia, pues si no hay un acuerdo va a ser imposible. Puedes hacer cosas, pero poco en ese sentido. No esperemos nunca milagros, porque no hay milagros. Yo esto lo dejaría ahora aquí. No te contestaba lo de las reservas. A ver, lo de las reservas de la ley, habréis oído hablar de la ley Maturana. Dice Nacho que esa ley, bueno, es verdad que esa ley, yo era director y era mi responsabilidad en aquel momento la redacción de la ley, y es verdad que me tocó a mí, pero es conocida como la ley Maturana porque el consejero era José Antonio Maturana en aquella época, y es la que por primera vez, y luego ha sido copiado,
el modelo de que hay que reservar en todos los desarrollos nuevos de ciudad un porcentaje para vivienda protegida. ¿Por qué? Pues porque no había. Entonces, construir una vivienda protegida cuesta prácticamente lo mismo que construir una libre. Los costes son similares. No es que una es de mármol y la otra es de no sé qué. No. O sea, hacer una vivienda con los fundamentos de una casa sin extras, vamos a decir, cuesta prácticamente lo mismo. Entonces todo el mundo haría, de hecho se hacía vivienda libre y no se hacía vivienda protegida. Entonces se impusieron unas reservas con unos condicionantes técnicos que tenía que cumplir la vivienda y que unos porcentajes de suelo tenían que ser destinados a vivienda libre protegida, y a su vez se desarrolló una normativa de que los compradores de esas viviendas qué nivel de rentas tenían que tener como máximo, para que fueran destinadas a compradores con una renta limitada. Y eso fue un poco lo que está hoy todavía en vigor. Básicamente la ley se modificó por la ley de 2006, que movía los porcentajes un poquito para arriba. Ahora la ley de medidas urgentes lo va a modificar un poquito para abajo, luego igual hablamos de eso. Pero vamos, siguen las reservas ahí. Y yo creo que han funcionado bien. De hecho, como ha dicho don Nacho, en Baracaldo, un municipio de 100.000 habitantes, en una década, de las 11.000 viviendas aproximadamente que se construyeron, pues cerca de 6.000 tenían un precio limitado por la administración. Es decir, eran de distintas modalidades, pero de VPO igual había 3.000 o 3.500, luego había otras por concurso que entre los méritos del concurso se valoraba la limitación de precio, en fin, que todas tenían un precio controlado, todas esas. Son muchas, ¿eh? Claro, 10.000 viviendas en un municipio de 10.000 habitantes en una década son muchas. Y eso, pues, la ley lo facilitó. Has mencionado que a todos, que cuando no llega la política de la oferta de alquiler, ¿no?, de vivienda en alquiler, que se ayuda. Eso tiene que ver con eso que se conoce como el derecho subjetivo a la vivienda. A ver, entre las novedades que introdujo Euskadi en el programa de la vivienda a nivel de España fue la ley 3/2015 de vivienda, que estableció lo que se llama el derecho subjetivo a la vivienda. El derecho subjetivo a la vivienda, como sabéis, en la Constitución, el artículo 47, declara el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y encomienda a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho. Creo que es textual, es lo que dice el artículo. Entonces, lo que hace Euskadi es recoger el mandato. Entonces, ¿cómo recoge el mandato? Yo lo incorporo a una ley autonómica que es mi competencia y declaro que las personas que cumplan unos requisitos, que son de ingresos, que no puedan acceder al mercado libre, tienen derecho que la administración les dé o bien una vivienda si dispone de ella, o bien les otorgue una ayuda para el pago del alquiler en un alquiler privado. Es decir, y lo pueden exigir ante la administración. Es decir, tú, administración, me has creado el derecho y yo te lo exijo. Tienes que cumplir los requisitos que dice la propia ley. Y ese es el derecho subjetivo. Entonces, las personas que tienen los ingresos bajos, pues pueden ir, y de hecho van a la administración y le piden: oye, quiero que me reconozcan el derecho subjetivo. Y marcan una casilla si quieren una vivienda o si quieren la ayuda para pagar el alquiler, porque muchos de ellos están viviendo ya de alquiler. Entonces, para pagar alquileres bajos, el límite ahora son 300 euros de ayuda para el alquiler. Este derecho lo tiene Euskadi, lo creó Euskadi y ahora lo tiene también Navarra. Navarra lo hace de otra manera. Navarra lo aplica a deducciones en la renta. O sea, los de Navarra lo que hacen es pues bueno, que de las rentas que pagan del IRPF, aunque no declaren, tienen derecho a deducirse o bonificación de una cantidad al mes, si no les pueden proporcionar una vivienda. Ahora mismo creo que hay unos 8.000 o 10.000 personas que tienen reconocido el derecho,
que hayan accedido a una vivienda, pues igual son 3 o 4.000 y el resto están cobrando una prestación. Pero eso se actualiza. Pues las personas suben de ingresos y se pasan del rango de ingresos, pierden el derecho. Porque se supone que ya están en mejores condiciones para poder acceder al mercado libre en régimen de alquiler. Bueno, y eso efectivamente eso es una cosa que tenemos aquí y que cuando se aprobó la ley de 2015 se generó todas estas cosas que cuando hay un debate en el Parlamento, esta ley se sacó con el voto en contra del PNV. El PNV advertía de que eso iba a generar un efecto llamada y que iba a venir, pues, no sé, aluviones de migrantes aquí para acogerse al derecho educativo, cosa que no sucedió, evidentemente. Como tampoco sucedió con la RGI, que también generó estas cosas, ¿no? De que esto va a generar este tipo de cosas, efecto llamada. Bueno, pues no generó, y son derechos que están consolidados y que están asumidos por el 100% de la población, y además yo creo que ese tipo de cosas son como para que una sociedad se sienta orgullosa de tenerla. Es decir, el derecho subjetivo a la vivienda, la renta de garantía de ingresos, ese tipo de cosas hacen que la sociedad sea más equilibrada, más vivible y más razonable en todos sus sentidos. Has comentado que no se llega a todo el objetivo de viviendas en alquiler de titularidad pública, ¿no? Que el ritmo de construcción pues no permite que vaya creciendo el parque a medida de las necesidades, y que hay otros programas, otras medidas para que haya más viviendas en alquiler protegido, en alquiler asequible, Sí. ¿no? A ver, no se llega porque, primero, porque la administración es muy lenta. La administración es lentísima. Y en materia de urbanismo y vivienda, todas las administraciones son lentísimas. Luego, si Nacho nos habla un poquito de la ley de unidades urgentes que está ahora tramitándose, nos va a hablar de eso, de la eliminación de trámites. ¿Sabéis lo que le cuesta al gobierno desde que tiene un proyecto para licitar, un proyecto de ejecución para un edificio de 50 viviendas? Desde que el arquitecto nos entrega el proyecto visado para sacarlo al concurso. Tengo los pliegos del concurso hechos y todo. Hasta que de media puedes empezar la obra. Pues nunca menos de 2 años. O sea, porque hay la burocracia, con la contratación administrativa de esos expedientes, es un proyecto, a ver, de 50 viviendas son 10 millones de euros, más o menos, puede costar esa obra. Pues te obliga a llevarlo a una comisión central de contratación que tiene una pila de expedientes que llegan hasta el fondo de la sala, y entonces con los funcionarios que tienen aquello va despacio y tal. Bueno, pues uno de los principales problemas de la ineficacia y de la lentitud es la propia burocracia que tiene el gobierno vasco. Y el que me diga que no, a mí no me va a engañar, que yo me lo sé muy bien, porque he estado muchos años ahí. Y no hay manera de mejorar eso. Entre los controles del garantismo, que evitar la corrupción y las malas ejecuciones, malas contrataciones, no sé qué. Pero es que no podemos hacer las cosas un poco más rápido. No. Y se pierde mucho tiempo, porque 2 años es una barbaridad, cuando hay la necesidad que tenemos. Luego, esto es un poco inciso, pero es que tenía que decirlo, porque es que tenemos el proyecto, saco la obra, 2 años, hasta que firmo el acta de comprobación del replanteo, que es el inicio formal de una obra. Es que no puede ser, porque el ayuntamiento me tarda 1 año en dar la licencia al gobierno. Se supone que el gobierno no hace las cosas mal, que no es un promotor desaprensivo que va ahí a hacerle trampas al ayuntamiento, pues te tratan igual, o sea, no te tratan mejor. Perdona que cuente una anécdota. El otro día me contó el director de Visesa, es director, ¿no? Y Carlos, sí, me contó que viene al libro y por eso lo cuento, que tienen un proyecto en Bilbao, en Surdinaga, que el ayuntamiento
le vendió un terreno edificable para que el gobierno construyera las viviendas. El gobierno pagó al ayuntamiento por el terreno, pidió licencia y le han tardado 3 años y 8 meses en darle licencia. Que se dice pronto. Yo he quedado unas cuantas, sé lo que cuesta, pero también sé lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, el caso es que el tema de la burocracia es absolutamente pernicioso, ¿eh? Es pernicioso. Decías de otras modalidades. A ver, toda la vivienda en alquiler no la puede hacer el gobierno, es imposible. O sea, tiene que haber agentes privados que hagan vivienda en alquiler y que ganen un euro con ella. Los promotores aquí son muy clásicos, los promotores vascos son muy segurolas, no son aventados de estos que se tiran ahí, se tiran al río, son serios más o menos, pero el negocio que conocen es hacer para vender, construir para vender. Bueno, pues hay otra modalidad que es construir para alquilar, eso se hace mucho por ahí, fuera en Madrid, en Barcelona, en Andalucía se hace mucho, pues porque se alquila mucha vivienda, se alquila bastante más que aquí hay poca en alquiler, pero ahí hay bastante más. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hay que hacérselo, que vean que pueden ganar algo de dinero, porque los promotores no son ONGs ni hermanitas de la caridad. Tienen que ganar dinero porque son profesionales y se dedican a eso y son empresas. Bueno, pues vamos a intentar que se puedan, pues la filosofía de todo esto era, vamos a intentar que con una inyección de dinero público se pueda conseguir que los promotores alquilen a medio y largo plazo a personas que tienen rentas no demasiado altas, que están por encima de los de abajo de los de las sociales, pero que pueden tener unos ingresos de hasta, por ejemplo, 40.000 euros, pues fundamentalmente pensando en la gente joven, pero con unas rentas contenidas, que no pasen de 800 euros, por ejemplo. Claro, cuando están las rentas de una vivienda nueva aquí a 1.200, hay que exagerar, a 1.200, menos de 1.200 euros no alquila ni una chabola perro, si es una vivienda nueva. Bueno, pues eso se puede, porque tú haces la cuenta de cuánto puede pagar un alquiler sin pasarse del 40% de esos ingresos y te sale más o menos que pueden cuadrar las cifras. Entonces, tú le tienes que compensar al promotor, si él se compromete a poner esas viviendas en alquiler hasta 50 años, con una subvención por cada vivienda que haga para alquiler. Y creamos un programa que se llama Programa de Vivienda Asequible, en la que bueno, pues se negoció con ellos antes de sacar la norma, porque no íbamos a sacar una norma al boletín oficial sin tener la atestada de que iban a venir interesados. Y bueno, pues ahí está funcionando bien. Pues tenemos 1.000 viviendas conveniadas y otras 2.000 en gestión. O sea, eso les pagas una subvención que puede llegar a ser hasta 40.000 euros no me acuerdo ahora porque se me han ido los datos en la cabeza. 45.000 euros en 50 años. 48 o 50 años. 48.000 euros a fondo perdido por cada vivienda si la deja 50 años en alquiler. Entonces le garantizas que las que no alquile se las alquila el gobierno y también para meter gente que son demandantes. Y bueno, pues está funcionando y parece que pues es otro apoyo que suma a las que pueda hacer el gobierno cada año, las que pueda construir, que pueden ser pues entre, vamos a suponer, unos años más, otros años menos. Ahora en construcción habrá 3.000 y pico viviendas ahora mismo del gobierno. Pues si cada año salen 1.000, el gobierno hace 1.000, pues si se añaden otras 500 o otras 600 de esta modalidad, pues vas incrementando. Entonces, pero son medidas que van sumando unas con otras con la misma idea, en la misma dirección. Luego hay otro programa, que es el programa Bizigune, que lo conoceréis. Bizigune es el programa que el gobierno a los propietarios le alquila una vivienda, a un propietario que tiene la vivienda vacía, se la alquila, le garantiza el cobro todos los meses y luego le restituye la vivienda al término del tiempo que tiene
es un contrato de usufructo hasta 6 años, se la devuelve reparada y en perfecto estado como la recibió. Ahora, en esas viviendas, esas hay 7.500 viviendas aproximadamente, que también suma. Entonces, ahora se va a subir el que tenga una vivienda en estas, ahora puede obtener hasta 800 euros, se va a subir la renta máxima al propietario. Y esas son para los demandantes de vivienda en alquiler. Entonces, bueno, pues eso cuesta dinero. Esto cuesta, pues, desde el orden de casi 40 millones de euros al año, le cuesta al gobierno. Pero si tiene que construir 7.500 viviendas, multiplica por 200.000 euros la vivienda. ¿Y cuánto tardas? Claro, es que y las pones ahí, las tienes en oferta. Claro, es que eso no es una inversión para futuro, ya, pero es que la inversión para futuro les llega a tus tataranietos cuando la quedan. Hay que poner pasta y dar soluciones. Es que si no estamos siempre con la teoría y con la... Porque yo he oído críticas en ese sentido. Eso va a arreglar. Ya, pero es que... En fin. Y bueno, son todo eso cosas que van sumando. Hay bastantes más cosas también, ¿no? Pero van en la misma línea de parque público, mucho parque público, y luego pues evidentemente hay que también hacer cosas para que se construya viviendas de lo privado, no ponerlo difícil, porque hay gente que necesita vivienda también y puede pagar, puede meterse una hipoteca, con un esfuerzo, con tal, pero o sea, tiene que haber movimiento, tiene que haber oferta, la oferta tiene que salir. Y si no hay oferta, pues estamos mal. Entonces, el problema, la falla principal la tenemos en la oferta de alquiler, en función de la demanda de la gente. Si tuviéramos gente que puede ir a la hipoteca, pues no nos preocuparía tanto hacer vivienda de alquiler, pero el problema es que a la gente que tenemos que atender, que es la gente que está peor, esa no puede ser. Habíamos previsto pues, reservar como 1 hora para el turno de debate y preguntas y también nos han pedido también que hablemos de la ley de medidas urgentes que está en el Parlamento y que es un poco tema de actualidad en relación con esta cuestión, ¿no? Entonces igual pasamos a este tema y luego abrimos las preguntas. Y, bueno, el Partido Nacionalista y el Partido Socialista han presentado en el Parlamento una proposición de ley por el trámite un poco de urgencia, esto que contaba Pedro, desde que tiene todo preparado hasta que se puede empezar la obra 2 años, pues en el gobierno pasa un poco parecido, desde que tienen preparada una ley hasta que sale del gobierno la ley, pues también año y medio, una cosa así. Entonces en este caso lo que han hecho ha sido una especie de una figura que es legal pero un poco atípica, que es que 2 parlamentarios por iniciativa propia y directamente lo promuevan en el Parlamento y entonces ganan todo este tiempo que de haber estado tramitado el proyecto de ley en el Parlamento, pues sería año y medio perdido, vamos a decir, ¿no? No es perdido porque alguna utilidad tendrá el procedimiento, pero es un poco raro hacer unas medidas urgentes que se tarda año y medio en pasar a limpio, ¿no? La iniciativa se basa básicamente en un análisis. O sea, en este momento yo tenía el dato 106.000, Pedro ha dicho que son 103.000, se ha corregido, o sea, se ha reducido desde mi último dato, unos 106.000 demandantes de vivienda protegida. Seguro que tu dato es mejor que el mío, que yo estoy jubilado. Y no, yo hace tiempo que no lo actualizo, unos 106.000 demandantes. Claro, la inscripción en la lista de Etxebide pues tiene también su picaresca, ¿no? Hay gente que quiere comprar vivienda a medias con otra persona, pero se apuntan los dos. O sea, que no revela o no indica exactamente el número, la demanda real, ¿no? Sabemos que es muy, muy alta, muy importante, pero bueno, igual podríamos cifrarla en 60.000 viviendas, por ejemplo, ¿no? Y el planeamiento urbanístico vigente en Euskadi tiene previstas 75.000 viviendas protegidas que no se las espera.
están en los planes, pero no se construyen. La iniciativa de esta ley lo que pretende es facilitar o agilizar la construcción de las viviendas protegidas que están ya previstas en el planeamiento urbanístico vigente y que no se ejecuta. La ley hace una especie de diagnóstico de cuál es el problema. El primer diagnóstico que hace la ley es el de la inviabilidad. Es decir, hacer un plan con no sé cuantísimas viviendas protegidas, pues está muy bien, porque es como, perdón por la simpleza, es como la carta al olenchero, ¿no? O sea, que venga con repuestos de todo y que sea el mejor posible. Pero luego igual no tienes dinero para ese regalo, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Los planes están previendo cosas que no son viables económicamente. Porque en muchos casos hay un exceso de vivienda protegida, no respecto a la necesidad, sino respecto a lo que puede soportar las cuentas de las actuaciones, y están ahí en la balda y sin ningún desarrollo. Entonces la ley lo que prevé es dos medidas básicamente en esta materia. Uno, la reducción de la vivienda protegida. Hay dos tipos de vivienda protegida en la legislación vigente. Un 55% es de vivienda de protección social, lo que se llama habitualmente VPO, y un 20% de vivienda tasada. Lo que permite esta proposición de ley es reducir la vivienda tasada del 20 al 5%, de forma que el 55% de vivienda de protección social siga siendo el mismo y se pueda reducir el porcentaje de vivienda tasada. Y prevé otra medida, que es que se pueda incrementar hasta un 10% el número de viviendas. Y en caso de que se haga esto, todas tienen que ser protegidas. Un 55% de vivienda de protección social y un 45% de vivienda tasada. De forma que la combinación de las dos cosas viene a dejarlo más o menos igual que como está ahora, pero mejora las cuentas de la operación y permite que se haga. Porque cuando una actuación urbanística cuesta dinero, lo que ocurre es que los propietarios no lo hacen. Quien tiene que hacerlo es el ayuntamiento, que lo que tiene que hacer es expropiar los terrenos y luego construirlo. Y los ayuntamientos pues están pensando en otra cosa habitualmente. Se prevé otra medida adicional, y es que una parte del aprovechamiento urbanístico de la edificabilidad del número de viviendas, el 15% exactamente, de todo lo que se prevé va destinado a los ayuntamientos. Y esta proposición de ley lo que prevé es que una tercera parte de ese 15% no vaya a los ayuntamientos, sino que vaya al gobierno. Y es con una finalidad, y es garantizar que ese 15% en la situación actual se destine efectivamente a vivienda y no a otros fines, que es lo que en general se hace. Muy pocos ayuntamientos están destinando los ingresos que tienen por el urbanismo a la construcción de viviendas protegidas. Muy pocos. O sea, se cuentan con los dedos de una mano y sobran varios. Muy poquitos en toda la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, lo que hace la ley es proponer medidas de agilización, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, no sé, lo cuentas y parece que estás criticando, pero es pura realidad, ¿no? El plan de Getxo. Pues se ha tardado, el plan general de Getxo, 13 años en aprobar, pero es que Getxo no es distinto. El de Santurtzi, que se ha aprobado en junio, han tardado 13 años en aprobarlo. El de Bilbao, que se aprobó en el año 22, no ha llegado a los 13 años, pero casi. O sea, el nivel de funcionamiento de la administración es, pues como dice un catedrático, es la odisea del despacio. Todo es despacio. Todo es despacio. Y lo que postula esta ley es
acortar los plazos. Por ejemplo, probablemente sea difícil de creer, y os pido que os creáis esto que os voy a contar. Si ahora cogemos a 100 funcionarios municipales encargados de determinar todos los informes que hay que pedir a aguas, a ferrocarriles, a aeropuertos, para elaborar un planeamiento, suspenderían de 100, 100. Es normalísimo que los planes se tropiecen porque faltan algunos informes. Por ejemplo, esto es hablar de problemas reales. Es como debería dar vergüenza contar estas interioridades, pero es así. Entonces, una medida que toma esta ley es que todos los informes del Gobierno vasco y las diputaciones sean únicos. Es decir, los ayuntamientos, cuando tengan que tramitar algo, le pedirán a la Diputación de su territorio histórico y al Gobierno que pida dentro del Gobierno a todos sus órganos todos los informes que tenga que pedir, los haga coherentes, porque muchas veces un departamento del Gobierno dice una cosa y si le haces caso estás cargándote lo que dice otro departamento del Gobierno. O sea, que los haga coherentes y devuelva todo el paquete con cierta lógica. Esto, si se consigue que funcione, es un adelanto increíble, aunque os parezca una gilipollez. Esto es una obra de titanes. ¿Hasta qué punto? O sea, es decir, que en el plan de derecho, por ejemplo, el informe de costas era incompatible con el informe de puertos del mismo Ministerio Central. Y esto genera pues situaciones. Aquí lo que se prevé es que en el plazo de un mes, a diferencia de lo que pasa ahora, en el plazo de un mes, la Diputación y el Gobierno respondan todo. Y se toman medidas de este tipo que están ralentizando muchísimo las actuaciones urbanísticas, ¿no? La ley se presentó el 3 de junio, una cosa así, llegó el verano, la proposición de ley es urgente, ¿no? Pero bueno, llegó el verano, pues pasa lo que pasa en verano, luego no sé qué pasa, luego otra cosa. El día 24 del mes pasado ha terminado el plazo de enmiendas y parece que a cortísimo plazo va a entrar en votación la proposición de ley en el Parlamento. Ha habido el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, que son los promotores de la proposición, han presentado 17 enmiendas al articulado, 17, y todos los demás grupos han presentado 121. El que ha ganado la competición, a ver quién ha presentado más, es Vox. No se cuestiona el modelo, este modelo de aceleración en general no se cuestiona. Lo que hay pues es cada uno, pues por ejemplo el PP y Vox pues hacen un alarde de defensa de las viviendas libres y defensa de todo el intervencionismo público, y por parte de Sumar y de Bildu pues el planteamiento es de más vivienda protegida en el caso de Sumar y en el caso de Bildu más vivienda de alquiler. Entonces, no se está cuestionando el planteamiento global, sino que hay que hacer más, ¿no? Y bueno, pues dice el consejero que entrará en vigor antes de fin de año. O sea que bueno, pues si en 6 meses se consigue aprobar, pues parece que está bien, ¿no? Digo yo. Y cualquier cosa que queráis, pues bueno, pues tanto de lo que ha comentado Pedro como de esta cosa más de actualidad, pues abrimos el turno de preguntas ya. Bueno, ahora viene el turno de preguntas, levantáis la mano, me acerco, ya ahí la primera pregunta. Sí, buenas noches. Yo voy a dar una solución. Sí, y voy a poner un ejemplo que no es ninguna invención. La mayoría de los mortales compramos un piso a 30 años. Bueno, pues el ayuntamiento de bienvenida te pone una multa que se llama IBI. Yo lo considero una multa, porque
compro el piso, me pongo a vivir y todos los años 100.000 pesetas. Mi piso paga más de 600 euros. Bueno, voy a resumir a nivel de costes. En 30 años he pagado cerca de 4 millones de pesetas de IBI. Entre reformitas, fachadas, tejados y tal, alcanzo aproximadamente ya en euros los 60.000 euros, lo sumo. Lo estoy pagando al banco y creo que, no sé a bien si ha hecho las cuentas, pero cuando pagas una vivienda a 30 años te sale como a un 250-300% del precio de la vivienda. La vivienda es un chollo. Entonces, una de las soluciones sería mirar todo esto, porque la vivienda no es libre, la vivienda es presa. O sea, yo me siento preso. Y es más, otro impuesto. Vendo la vivienda y si consigo sumar todo eso y recuperarlo, lo considero plusvalía. O sea, yo alucino en este país, es que no hay nadie que... Esto es para pegar un garrote encima de la mesa. Está bien la provocación, porque es una provocación, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a ver. Hay las viviendas, la vivienda se nutre o funciona gracias a que hay calles, a que hay servicios públicos, a que hay aceras, a que hay alumbrado público, a una serie de servicios que si no existieran, pues la vivienda sería inutilizable. El IBI es el coste de esos servicios. Si miráramos bien cuánto de esos servicios cubre el IBI, nos llevaríamos la sorpresa de que el IBI es ridículo en relación con el coste real de los servicios que necesita la vivienda. Claro, porque pensar que comprar una vivienda es, o sea, que te suministren, por ejemplo, el consumo de energía de la vivienda, porque ya compro la vivienda, ¿por qué va a tener que pagarle a Iberdrola o a quien sea? Pues hay que pagar los consumos, ¿no? Y los consumos que son colectivos, porque hay una gestión colectiva, por ejemplo, del alumbrado público, también hay que pagarlos, no están incluidos en el precio. Tú cuando compraste la vivienda le pagaste al que te la vendió, o le pagaste al constructor, pero él no te vendió el derecho a tener alumbrado público permanentemente durante toda la vida de la vivienda. Luego hay unas tasas que estás pagando, las basuras y tal, ese mantenimiento lo pagas, o sea... Correcto, correcto, pero si te das cuenta, no he mencionado las basuras. Si te has dado cuenta, no he mencionado las basuras, he mencionado... ¿Hay un recibo o no hay un recibo de basuras? Que sí, no lo he mencionado porque eso teóricamente se paga. Teóricamente se paga. Pero sí te digo que cada vez la tasa de basuras se corresponde más con lo que cuesta la recogida de basuras. Cada vez. Pero todavía es deficitaria, por lo general, la tasa de basuras. Es decir, estás recibiendo un... Sí, pero... No puede serlo por ley. No debería serlo, pero Siempre es deficitaria. todavía es deficitaria. Y la limpieza de las calles. Hay una serie de servicios que necesitan los usuarios de las viviendas que tienen que pagarlos los usuarios de las viviendas. Mala política es esa de que me den todos los servicios gratis o que no me den ningún servicio. Sería una mala solución. Si comparáramos lo que cuesta, lo que pagamos por IBI aquí con lo que se paga por IBI en cualquier país civilizado, nos quedaríamos asustados porque se paga muchísimo más que aquí en cualquier país normal. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Y por eso te decía que a ver si era una provocación. Aquí lo que ocurre es que los poderes públicos están incentivando la compra de vivienda y subvencionan a los compradores de vivienda con unos impuestos reducidos a la vivienda. ¿A quién beneficia esa subvención a la vivienda? Pues al que la vende. Yo creo, y
igual si os lo tomáis como una provocación, pues me alegraría. Yo creo que el mayor problema de vivienda que tenemos en este país es que la vivienda desempeña dos papeles. Por una parte, atiende necesidades básicas de todas las personas, y por otra parte es un bien de inversión especulativa. Y esa mezcla produce unos efectos explosivos, no para el especulador, sino para el que tiene necesidad de vivienda. Y estaría bien que, en mi opinión, estaría bien que los poderes públicos enfriaran la inversión en vivienda de las personas que invierten en vivienda, que no son precisamente los fondos buitre. No sé, si pediros que levantéis la mano los que tenéis más de una vivienda por aquí, pero un 66% de las viviendas principales, no sé cómo han hecho el recuento, porque no están ni las de Noja, ni las de Santa Pola, o sea, viviendas principales de centro de ciudad. De las que no están habitadas por sus propietarios, un 66% de esas viviendas están en manos de particulares. Quiero decir, la estadística es a nivel de España, la que estoy diciendo yo. Y normalmente hacemos el comentario es que el alquiler está caro por los fondos buitre, el alquiler está caro por las viviendas turísticas. No, el que marca los precios es el que tiene la mayor parte del paquete, que somos, pues, la alícuota parte de los que estamos aquí, pues... Entonces, a mí me parece que debería ser una política pública con visión de futuro enfriar el interés del inversor en vivienda. Hoy por hoy, en este país, y aquí como dice Pedro Mas, la mayor parte de los activos de inversión del ahorro lo tenemos metido en vivienda. No lo tenemos metido en industria, no lo tenemos metido en creación de puestos de trabajo, lo tenemos metido en ladrillo. ¿Por qué? Porque pensamos que es una inversión muy rentable. Y así, lo que estamos haciendo es ponérselo dificilísimo a los que tienen necesidad de vivienda y no tienen ahorro para invertir. Entonces, a mí me parece que una política eficaz para resolver el problema de la vivienda podría ser subir el IBI, para ponerlo, por ejemplo, al nivel de Francia. Esa podría ser una política eficaz de vivienda, porque restaría interés especulativo a comprar viviendas. Pero, ¿qué pasaría con el gobierno que lo haga? ¿Le volverían a votar? Bueno. Ya que has abierto el melón. Sí, buenas tardes. Yo quería que explicaseis cómo en la nueva ley de vivienda es posible que bajando las VPOs se pretendan hacer más VPOs. Joder, John. Bueno, un poco lo he comentado antes, ¿no? La cuestión es, esto del urbanismo se hace por trocitos de territorio, ¿no? Se coge una zona y en esa zona, donde va a haber una construcción de viviendas, o bien una reordenación, porque había industrias, se tiran y se construye nuevo, o había viviendas viejas y se van a hacer nuevas, en cualquier actuación siempre es un trozo del territorio, ¿no? Y en ese trozo de territorio van viviendas libres y viviendas protegidas. Bueno, eso es el resultado de la ley de Pedro, que él dice que es la ley Maturana, que decíamos antes, ¿no? Siempre tiene que haber de todo, ¿no? Las viviendas protegidas tienen una característica, que es que no contribuyen a los costes de la actuación, o contribuyen muy poquito. De forma que si, por ejemplo, fueran el 100% de las viviendas protegidas, no se podría hacer,
Bueno, no se podría hacer salvo poniendo un montón de dinero. Un montón. Yo tengo la tentación de hacer un ejemplo. O sea, no sé. Es que la pregunta es, vamos a decir, es una pregunta sencilla, pero que la respuesta requiere más explicación que un sí y un no. Pero no quiere decir que la respuesta sea incorrecta. Muchas veces pensamos que el que tiene que dar muchas explicaciones es que miente. En este caso no. Entonces, por poner un ejemplo, con el 75% de vivienda protegida y solo un 25% de vivienda libre que tiene que pagar todas las cargas de urbanización del 100%, pues a veces, en muchas ocasiones, esas viviendas libres no pueden pagar todo ese coste. Y si la actuación se desarrollara, los propietarios de los terrenos tendrían que poner dinero o sea, perderían dinero desarrollando la actuación. ¿Qué hacen los propietarios? Pues no desarrollarla, porque nadie es tonto, nadie pone dinero para que el ayuntamiento tenga no sé cuántas viviendas gratis. De forma que exigir más de el porcentaje de vivienda protegida que puede soportar las características de la actuación es que no haya actuación. Y lo que ocurre es que un 75%, que es lo que dice la ley actual, de cero, es cero. En cambio, un 60%, que es mucho menos que el 75% de algo, siempre será más que cero. La clave está, yo es que estuve hace poco en el Parlamento, hablando de esto, y un parlamentario, no voy a decir, con los partidos se puede decir quién es el pecador, ¿verdad? Un parlamentario de Sumar, pues yo no sé, yo pensaba que estaba en un sitio serio. Hice un ejercicio con una tabla que la llevaba preparada, se la entregué y tal, una tabla que explicaba pues cómo funcionaba, ¿no? Y entonces yo había puesto pues cuánto cuesta construir una vivienda libre, cuánto cuesta construir una vivienda de VPO, cuánto cuesta la urbanización, un ejemplo real que no era viable a consecuencia del 75% mínimo de vivienda protegida. Si en ese caso real, que era un caso real que yo conozco, en ese caso real se bajara la vivienda protegida al 60%, la actuación sí era viable. Y entonces su afirmación fue, si no las hacen es porque no quieren. Digo, hombre, me estaba insultando porque yo estaba poniendo con números que me había costado bastante trabajarlos y tener la conclusión, ¿no? Claro, probablemente no haya hecho, este que decía esto, no haya hecho nunca una vivienda protegida ni haya desarrollado una actuación. Quiero decir, no sepa de qué está hablando. Estoy seguro que no sabe. O sea, a Pedro y a mí nos ponéis a hacer una actuación y te decimos cuándo es viable y cuál es no, y cuál no es viable. O sea, no hay más que trabajar, hacer el número y lo sacas, ¿no? Entonces, exigir unas condiciones en las que los propietarios pierdan dinero no está mal, pero quien lo exige tiene que ser consciente de que tiene que poner él el dinero, porque los propietarios no lo van a poner para que haya muchas viviendas protegidas. Entonces hay que poner dinero. En aquel caso, el ayuntamiento que quería hacer aquello, lo que tenía que hacer era expropiar los terrenos, con lo que el coste por vivienda era inasumible para un ayuntamiento como era el del caso concreto, porque absorbía toda su capacidad de inversión, creo que era de 4 años. Yo puse un ejemplo real, ¿eh? Entonces, la clave a tu respuesta es un 75% de cero es menos que un 60% de algo. Las 75.000 viviendas protegidas que están calificadas en los planes urbanísticos vigentes y que, a pesar de la demanda que existe,
no se construyen. En el 80% de los casos se arregla reduciendo el porcentaje de vivienda protegida un poco. Y hay un matiz. El tema de la reducción del porcentaje, tiene un mensaje claramente, desde los que lo denostan, un mensaje claramente ideológico. Es decir, que estáis reduciendo la protección, estáis reduciendo el nivel de protección. Evidentemente el razonamiento de Nacho es cierto, porque hay operaciones en las que los números no salen por muchas vueltas que le den. Hay dos factores más que habría que tener en cuenta también para analizar, que fundamentalmente va sobre la demanda, porque no es lo mismo, la demanda de vivienda en compra de VPO según en qué sitio y la capacidad de compra según en qué sitio. Es decir, hay sectores en ámbitos que no son ni Bilbao, ni Baracaldo, ni Guecho, con suelos calificados que no se desarrollan porque no hay demanda. Hay demanda, pero no hay capacidad de compra. Que eso pasa muchísimo. A la hora de, digo esto porque a la hora de establecer los índices de precios que revisamos después de 12 años en el 2022, miramos municipio por municipio en función de los apuntados a Etxebide y las rentas de los apuntados a Etxebide, quién podía comprar. Porque claro, los promotores, si se lanzan a desarrollar es para hacer en venta, no para hacer en alquiler. Lo he comentado antes. Y pasa que en muchos sitios no se desarrollan porque no hay quien compre. Dices, joder, una VPO en Verango, pues claro que se vende. Y en Guecho se ve todo lo que hagas. Pero vete a Abadiño, a ver cuántas vendes. Por ejemplo, y Abadiño ni tan mal. Pero vete a pues no sé, a Carranza, a Sodupe, o sea, no hay demanda capaz de pagar un crédito hipotecario para comprar un VPO. Y hay muchos ámbitos que tienen y no se desarrollan por esa razón. Yo no sé si se ha analizado esto, pero estaría bien analizarlo porque aterrizas, evidentemente vosotros, es un estudio que es latoso y además es muy complejo de hacer, pero yo, vamos, estoy convencido de que hay de esas 75.000, hay muchas de ellas que ni aunque bajes el porcentaje, el problema es la demanda. Vuelvo a decir, la capacidad de compra. Si van en alquiler, bien, ¿y quién las va a promover? Claro, si los metemos en el programa de alquiler asequible, no se te meten los promotores. Porque si el promotor al final lo que está pensando es que al cabo de 50 años las viviendas son suyas y las va a poder vender. Pero no sé, yo creo que eso tiene más vueltas. No soy tan... soy un poco más escéptico, perdón por no ser políticamente correcto en esto, ya que como no estoy en el departamento, pues me puedo permitir el lujo. Pero creo que me gustaría saber si se ha hecho ese análisis y en qué medida se ha hecho. Ya digo, cuando se actualizaron los módulos que se subieron los de VPO en un 14% en las zonas de más demanda, que era mucha subida porque estaban muy bajos, y no se hacía promoción porque los promotores decían que no ganaban dinero porque no tenían margen. Se hacían muy poquitas promociones y tenían razón, a veces tienen razón, Los promotores, por el hecho de ser promotores, no son unos malvados con chistera y esas cosas, como salen. Déjame un comentario. Desde 2010 hasta 2022 han estado congelados los precios máximos de vivienda protegida. Sí. En ese periodo, el coste de construcción ha subido pues más de un 20%. El coste de materiales, el coste de mano de obra. Sin embargo, el departamento
lo que tiene que atender es la capacidad de compra de la gente necesitada. Claro, con los sueldos que tiene quien necesita ese tipo de vivienda, no se podía subir los precios, ¿no? Claro, ¿cómo van a subir los precios porque haya subido el cemento? No se podía subir alegremente, pero un momento en que no... ha estado 10 años, o 10 años, sí, 12 años congelado, ¿no? Y eso lo que ha producido es un efecto parecido al que comentaba yo ahora de 75% es más que 60%, ¿no? ¿Qué efecto produce contener los precios cuando los costes siguen subiendo? Pues que no se hagan. Entonces llega un momento en el que... Ahora se actualiza con el IPC. Sí, desde el 2022 se actualiza con IPC, ¿no? Pedro, has metido más variables en la cuestión y bueno, yo creo que está bien y aprovecho para meter otras variables adicionales, ¿no? La ley de Pedro, y desde entonces todas, fijan un porcentaje de vivienda protegida con independencia de cómo sea cada municipio. Y hay municipios que tienen unas necesidades y otros que tienen otras necesidades completamente distintas. Euskadi es un ejemplo buenísimo de que café para todos, o café con leche, no sé cómo se dice, que casa mal, ¿no? Hace poco estuve con unos colegas entrevistando al director de urbanismo de Vitoria y decía, bueno, aquí, si coges el camión y ya tienes la calle hecha, decía, vamos, que vas echando el asfalto y te queda... Aquí es baratísimo urbanizar. Pero, por ejemplo, en Ondárroa, que había sido arquitecto municipal de Ondárroa hace años, decía, allí hacer una calle, me cago en... Y claro, los precios, a fin de cuentas, son muy parecidos para todos, a pesar de que los costes son muy diferentes. Es diferente la demanda, es diferente la topografía, es diferente el coste, y tenemos una política de café con leche para todos. Yo creo que dio, en 1994, supuso un salto muy importante y fue muy positiva. Pero yo creo que convendría rectificar un poco el tiro y ajustarlo a las circunstancias de cada localidad. Sí, sin duda, o sea, que habría que afinar un poco más ese tiro, que ya han pasado unos cuantos años y ya tenemos un bagaje de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, y digo esto porque esa reivindicación de 75% para todos parece que es una competición a ver quién la dice más gorda. Pero, o sea, en este momento, por ejemplo, Berango, que no estamos hablando de Carranza, Berango, que está aquí al lado, tiene una demanda de empadronados en Berango muy inferior a las viviendas protegidas previstas en Berango. Muy inferior. O sea, Berango, no sé por qué razón, ha hecho los deberes. Quiero decir, que ha construido suficiente vivienda protegida y en este momento tiene la demanda casi satisfecha. Si es así, es lógico decirle que tenga que seguir construyendo vivienda protegida, si no hay demanda, como el caso que decías de Carranza. Pongo Berango por poner un ejemplo que está aquí al lado, ¿no? Y que tiene, o sea, está en el área metropolitana y tiene una presión significativa, ¿no?, de demanda de vivienda. Pues bueno, pues convendría adaptarlo, ¿no? El número mágico de 75, pues hay que bajarle a tierra, me parece a mí. Pues quería preguntaros a ver si podéis ampliar un poquito el tema de la vivienda vacía, la incidencia que puede tener el movilizar, que no sé cuál será el número de la vivienda vacía, cómo puede afectar tanto al precio como a la necesidad de construir vivienda nueva, si se movilizara realmente toda la vivienda vacía. Y luego un comentario, bueno, una cosa que me ha parecido en relación a la demanda que puede haber en determinados municipios. Puede tener no solamente relación con la renta de la gente que vive allí, sino también de las expectativas o las posibilidades de servicios básicos que pueda tener en Carranza, en muchos sitios de estos. Por ejemplo, se me ocurre que estás año en el periódico que hay pueblos que no tienen ni cajero, tampoco tienen ambulatorio o tienen no sé qué. Entonces la gente no se va a empadronar en esos sitios para esto porque no tiene cubierto unas necesidades básicas, ¿no?
Entonces, esto de alguna forma, ¿cómo se podría integrar a la hora de hacer una planificación sobre la vivienda? Es que también todas las poblaciones, por lo menos, tengan unas necesidades cubiertas para que la gente se pueda pensar en empadronarse, bien sea en vivienda libre o en protegida o lo que sea, ¿no? Gracias. ¿Te parece que te contesto a la primera parte, a la vivienda vacía, y luego Nacho a la segunda? Bueno, la vivienda vacía, la vivienda deshabitada, es un tema que durante los últimos años, desde el gobierno le hemos dedicado mucho tiempo, hasta el punto de que en el año 22 o 21 publicamos y aprobamos el decreto de vivienda deshabitada, que se llamaba, que de alguna manera constituía una herramienta para los ayuntamientos para intentar movilizar la vivienda que estuviera deshabitada por razones, digamos, ajenas al uso natural de una vivienda, que es que la gente viva en ella. Dicho esto así, es un decreto que está en vigor, que tiene una parte que es incentivadora para que las viviendas se ocupen y se destinen al fin suyo, que a desarrollar su función social, que es de servicio de elemento habitacional, y a su vez medidas coercitivas en el caso de que las viviendas están desocupadas sin razones objetivas que en la propia norma se establece para excepcionar la no ocupación. Bueno, este decreto lo que pretendía y lo que pretende es precisamente que se movilizara la vivienda deshabitada que está no ocupada por razones de todo tipo, menos razones que lo justifiquen, la desocupación, y si no se ocupaban, pues a introducir elementos coercitivos que van desde la imposición de un canon por metro cuadrado anual durante la desocupación, si se observa que la vivienda ha estado más de 2 años desocupada, y elementos que pudieran llegar hasta la venta forzosa en el caso, alquiler forzoso en el caso de situaciones más extremas, que no voy a detallar con un procedimiento específico. Bien, el decreto lo que hace es decir que las viviendas, si han estado más de 2 años desocupadas, son sospechosas de tener que integrarse en un censo, en un inventario de viviendas deshabitadas, que va a tener las consecuencias que acabo de decir. Pero se da audiencia, el ayuntamiento debe dar audiencia a los propietarios para que aleguen cuáles son los motivos de la desocupación. Hay excepciones a esta obligación de ocupación, que son, en primer lugar, la segunda vivienda. La segunda residencia está exenta. Si tú tienes una segunda vivienda, vives en Guecho y tienes una segunda vivienda en Plencia, pues si la segunda vivienda es la de Plencia, esa es vivienda de temporada, se considera vivienda de temporada y no cuenta a estos efectos. Luego que esté desocupada por causas laborales, de dependencia, traslados, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se quiere es intervenir aquellas o que no esté puesta ni en venta ni en alquiler a la fecha de que se incoa el expediente. Si yo la tengo en venta y no la vendo, pues no cuenta. Si la tengo en alquiler y no la alquilo, pues no importa, salvo que lo tengas en venta por un precio absurdo, sea una excusa, o la tengas en alquiler por un precio absurdo. Bueno, entonces, el expediente es contradictorio. Y luego, para determinar si está efectivamente desocupada, se miran los consumos de agua, gas y electricidad, y si se constata que no llegan a unos niveles mínimos, pues ya se podría considerar deshabitada. Bueno, esa herramienta está a disposición de los ayuntamientos. Previamente se hizo un estudio inventario de viviendas deshabitadas en toda la comunidad autónoma, y nos daba que podía haber del orden entre 25 y 30.000 viviendas a nivel de comunidad autónoma que podían ser gestionables desde el punto de vista de su deshabitación.
¿Qué quiere decir gestionables? Pues que hay muchas viviendas que están vacías, pero que no están en condiciones de habitabilidad, no reúnen condiciones de habitabilidad porque están medio en ruina, están hechas un desastre y están ahí cerradas años y años y años porque no se pueden ocupar. Por ejemplo, otras que están en zonas donde no hay necesidad y demanda de vivienda. Por ejemplo, en zonas rurales, por ejemplo, la Llanada Alavesa, hay muchísimos pueblos con viviendas vacías, rurales, que no hay demanda de vivienda en esas zonas, con lo cual pues actuar sobre esas viviendas no tiene sentido más allá de que quieras hacer, o sea, tenga un recargo con carácter recaudatorio. O sea, el objeto del decreto no es recaudar, sino es que las viviendas se movilicen. Yo siempre he dicho que el mayor éxito de ese decreto es que no se tenga que aplicar nunca. Y creo que vamos por un camino porque todavía no hay ningún ayuntamiento que lo esté aplicando. ¿Cuáles son las razones que dan los ayuntamientos para no aplicar? Todos dicen que lo van a aplicar, ¿eh? Todos, el año que viene y tal, no sé qué, nosotros los primeros. He oído a media docena de ayuntamientos que después de las últimas elecciones municipales fueron con mucho brío y mucho ímpetu diciendo que el problema de la vivienda vacía en su municipio lo arreglaban ellos, que para eso iban a poner el canon. Bueno, cuando vea el primero que lo ha puesto en marcha, ¿por qué no lo ponen? Pues porque están pisando el callo a propietarios y que no tienen ganas de líos. Fundamentalmente esa es la causa, es una causa de que les había leído ayer. Pues, si me empezáis a marear aquí con esto, pues a ver quién os vota. Bueno, esa es una. Pero es que lo que nos hemos dado cuenta después, y es así, que con la sola aparición del decreto se ha reducido muchísimo el número de viviendas deshabitadas. Pues por los propietarios han dicho, a ver si me van aquí a... Entonces se ha movido. Pues el que no se la ha cedido a un sobrino, el que no sé qué, el otro lo ha puesto en alquiler, el otro lo ha vendido, y se ha movido. Y se ha reducido muchísimo el número de viviendas deshabitadas. De forma que ahora mismo las viviendas deshabitadas gestionables, ahora mismo que pueda haber, por ejemplo, en Bilbao, gestionables de verdad, que se puedan poner al alquiler, pues no llegan al millar. Entonces, claro, si el gobierno ¿qué hace? Oye, yo tengo un caramelo si las quieres alquilar, métela en Bizigune, que no vas a tener un problema de un inquilino moroso que no te paga, que te destroza la vivienda. Yo te doy hasta 800 euros al mes. Ya sé que en el mercado libre igual puedes sacar más, pero tienes la seguridad y la garantía de que vas a cobrar, te vas a olvidar, porque vas a cobrar porque el gobierno, Alokabide, que es la sociedad del gobierno, te va a ingresar el dinero en la cuenta el día 5 de cada mes. Cada mes es el día 5. Y te ingresas en la cuenta y te olvidas del inquilino. Tú no sabes ni a quién le tienes en casa. Y bueno, pues algunos han entrado y tal, pero bueno, pues se ha reducido, como digo, el número de viviendas. Entonces, hoy pensamos que la vivienda deshabitada no es un problema en sí mismo. Es decir, estaría muy bien que las deshabitadas se ocupen y se ocupen con el destino para que la gente viva en ellas. Si no se venden, que se alquilen. Pero no es... tenemos la herramienta. O sea, el ayuntamiento conoce su territorio, conoce su municipio y sabe lo que le conviene. No le vamos a decir desde el gobierno al ayuntamiento lo que tiene que hacer. Sabrá, su mayorcito, le digo, oye, mira, que tengo un problema del pueblo, venga. Yo pienso que pues si sacamos 1000 viviendas o 500 viviendas al mercado del alquiler, pues vamos a hacer una mejora en las condiciones de vida. Por ejemplo, ellos sabrán, pero el gobierno ya ha puesto la herramienta a su disposición, que es esa normativa. Por ejemplo, ahora con el tema de las zonas tensionadas, para aprobar la calificación como zona tensionada, le pedíamos al ayuntamiento de que pusiera en marcha el decreto si tenía viviendas deshabitadas. Pues entre las medidas que el ayuntamiento se tiene que comprometer a hacer para facilitar la puesta de vivienda en alquiler, podrían estar esas Entonces, en sí mismo no es un gran problema. ¿Que sería mejor que estén ocupadas? Perfecto, sin duda, pero no, la entidad, la magnitud
por así decirlo, del número de viviendas deshabitadas, hay muchas donde no hay demanda y donde hay demanda, que son las capitales, hay pocas. En San Sebastián, por ejemplo, hay poquísimas. Porque tener una vivienda deshabitada en San Sebastián es un crimen. Es un crimen porque en San Sebastián, pues todos sabemos cómo están los alquileres. Entonces, tenerla deshabitada ya es un lujo demasiado asiático. Y en Bilbao, pues también un poco lo mismo. A ver, yo quería comentar otro tema global que tiene que ver con lo que pasa con la vivienda. O sea, para mucha gente la vivienda es un negocio, o sea, es sacarle un rendimiento por los alquileres o por lo que cobres y tal. Sin embargo, bueno, pues con esa filosofía no vamos a ningún lado. O sea, yo por lo menos pienso que más tarde, más temprano, todos esos temas se van a tener que replantear, creo yo. Otra cosa es, por ejemplo, yo he tenido la fortuna o la suerte de conocer un poco cómo funciona el tema en Francia, con el tema de las viviendas de alquiler social, y chico, me parece que es una solución, podría ser una solución importante, siempre y cuando se reconvierta el planteamiento de la vivienda como objeto de especulación. Gracias. Bueno, creo que Nacho en su comentario anterior, cuando ha terminado la primera intervención, lo ha dicho muy claro, ¿no? Que el problema de lo que de alguna manera disturbia el mercado de la vivienda es la vivienda como bien de inversión. Pues de alguna manera la oferta de vivienda se resiente porque hay compradores para como inversiones especulativas. Claro, la inversión en vivienda siempre es una inversión especulativa. Lo de especulativo parece que es peyorativo, pero es así. Compras barato porque crees que le vas a sacar el rendimiento para venderlo más caro. ¿No? Así es. Si es un bien de consumo y un bien de inversión, pues mientras haya libertad del mercado, pues la función social de la vivienda está en un artículo de la Constitución y el derecho a la propiedad privada está en otro. Y son derechos fundamentales. Bueno, pues sí, son derechos fundamentales, pero lo que has dicho del tema del modelo de Francia de la vivienda social, pues lo he comentado yo. No sé, el de Francia es el mejor modelo, pero es un modelo que tiene más de 100 años de historia. Entonces, el tener un parque público de vivienda en alquiler, absolutamente fundamental para una sociedad moderna, civilizada y sostenible, vamos a decir, socialmente. Y vamos con la última pregunta porque nos van a cerrar. Ya siento haber dejado para el final esta pregunta, pero pues tenía que haber preguntado antes porque me imagino que es un poco complicado. Es aumentar otra variable, pero que es que no lo habéis dicho en ningún momento. Nacho ha dicho esto que ahora ha comentado Pedro, la vivienda no es un bien de consumo. La vivienda en una sociedad capitalista es siempre las dos cosas y una va contra la otra. Bien. Pero habéis hablado de vivienda sin saber qué gente vive en la vivienda. Cuando Pedro ha dicho ahora se está fijando el foco en la vivienda, pero la vivienda siempre ha sido un problema igual, etc. Yo sobre todo lo veo a través de la gente de la gente más vulnerable, la gente que vive en viviendas y que tiene que compartir con unidad de convivencia una misma vivienda. Eso antes de 2008, por ejemplo, con la renta de garantía de ingresos y cuando la prestación complementaria de vivienda no era un derecho subjetivo. Claro, porque Pedro dice, bueno, desde el 2015 está en la ley que es un derecho subjetivo y te pagan la prestación económica de vivienda. Y ahora las prestaciones complementarias pasan a ser eso. Pero la realidad es que el número de viviendas que están habitadas por una sola persona, si es verdad el dato que he visto, ahora mismo es del orden del 30 y tantos %. Y
extrapolando este dato, en el análisis que me parece que era el Observatorio de la Juventud, decía, en el año 2038, 3 de cada 4 viviendas van a estar habitadas por una sola persona. Dices, ¿cómo podemos meter esta variable en todo lo que habéis dicho? Porque si hay 1.080.000 viviendas en Euskadi, ¿cómo vamos a poder tener viviendas que 3 de cada 4 las habita una sola persona? Ya sabemos el cambio generacional y que la gente quiere vivir sola y tal. Yo lo que veo desde la gente más con la que trato es que viven no en una vivienda, viven en una habitación. Y es el precio de esa habitación el que le paga prestación económica de vivienda el gobierno vasco, que son 300 euros. Así han crecido los precios ya no de alquiler general, sino de alquiler de habitaciones hasta extremos increíbles. Si vamos por esa línea, yo no sé, aparte de que no sé qué viviendas se están haciendo para que sea rentable vivir en una sola vivienda, que tendría que tener un cuarto de baño, eso es así. Has puesto el dedo en la llaga. Sí, el número, yo había traído algunos datos por si salían las preguntas, este no he traído, el crecimiento del número de hogares muy superior al del número de viviendas. Está creciendo esa diferencia de forma notable. Estadísticamente no es muy importante, pero la tendencia que se observa sí que puede ser muy significativa. O sea, sí que ha empezado a dispararse las viviendas con más de un hogar, o sea, con más de un núcleo familiar, ha empezado a ser perceptible, ¿no? Pero todavía no es demasiado significativo. El planteamiento que estás haciendo pone sobre la mesa, yo creo que una de las debilidades mayores de nuestro mercado, inmobiliario, ¿no? Y está condicionado por el carácter de inversión de la vivienda. Tenemos un formato de vivienda que es aquella que pueden comprar, mayoritariamente, que pueden comprar los que quieren invertir en vivienda, aunque sea para uso propio. Es decir, un joven al que sus padres le dan dinero no compra la vivienda que necesita, sino aquella que sea buena inversión en cuanto a tamaño, número de habitaciones, y tenemos un parque de viviendas pues muy condicionado por esa expectativa de valor de inversión. Sería necesario diversificar la oferta de vivienda. Sería absolutamente, a mí me parece, no sé cómo vamos tan atrasados en eso, o sea, modelos de cohousing, de espacios comunes dentro del mismo edificio en el que se incentive la convivencia y en el que pueda haber viviendas unipersonales que ocupen el espacio que necesiten, pero que compartan parte de las actividades con otros en su misma comunidad. Ese modelo es pa' hippies. Quiero decir, no digo que sea pa' hippies, sino que nadie que tenga dinero y quiera invertirlo va a comprar una cosa de estas. En otros países es totalmente normal. Pero aquí estamos así, metidos a rosca, y siempre el mismo producto, ¿no? Yo me acuerdo, es un ejemplo, en Baracaldo teníamos una sociedad de vivienda y el encargo que tenían era hacer viviendas diferentes de las que estaba haciendo el mercado. O sea, los proyectos se hacían con viviendas diferentes. Nos lo podíamos permitir. ¿Por qué? Porque como las vendíamos baratas, pues eran interesantes. Pero si hubiéramos sido promotores inmobiliarios, habríamos hecho viviendas de 2 y 3 dormitorios, que es lo que quiere comprar el que quiere hacer buena inversión. Entonces ahí está muy condicionado el producto por el carácter de la inversión. No es solo en la tensión de los precios, sino incluso en el producto. En el caso de la vivienda de alquiler es distinto, ¿eh? Hombre. Es completamente distinto. Es decir, los demandantes que piden una vivienda, los que piden una vivienda de alquiler,
cada vez hay más con ingresos más bajos. Por eso el incremento del alquiler de habitaciones. Eso es así de claro. O sea, yo solía ir a las reuniones cuando daban el informe de Cáritas todos los años, cuando estaban porque el informe de pobreza de todos los años, y después de la crisis el índice de pobreza iba subiendo, se ha ido subiendo año a año. O sea, los de abajo se han quedado abajo. Y esos son los que cobran la prestación y viven en una habitación. Porque no pueden ir a alquilar una casa con 2 habitaciones. Es así. Y cada vez hay más. Luego también hay propietarios que cada uno han visto que hay negocio ahí, tiene un piso de 3 habitaciones, alquilo 3 habitaciones, solo se admiten 2 prestaciones, el cobro de 2 prestaciones por vivienda, precisamente para evitar eso. O sea, en una casa no pueden convivir 2 prestaciones, más de 2 prestaciones, porque si no aquello sería una romería, os podéis imaginar. Y aún así habrá picaresca, habrá de todo. Esa es una. Pero luego nosotros en la promoción, en el gobierno, el modelo de tipo de promoción del programa de vivienda de cada promoción, primamos el de 2 dormitorios. El de 2, no el de 3. El de 2. Hay normalmente en las últimas promociones de 1, de 2, alguna de 3, porque si te vienen con hijos pues, y les toca, no les puede dejar sin vivienda, pero básicamente de 2, que es el modelo más versátil, es un poco que una pareja que puedes, si tiene hijos, hasta 2 hijos puede tener, si son del mismo sexo, unos cuantos años. Y bueno, pues ahí se tiran ahí los años que se tienen. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, como digo yo, nuestros clientes son muy fieles y se quedan con nosotros muchos años, para su desgracia y para la nuestra. Porque no han subido de ingresos. Eso quiere decir, si se quedan con nosotros, con las casas del gobierno, es que no han subido de ingresos. Porque si ganan 40.000 euros, van fuera. Te les avisa y le dice, chato, que ya puedes ir al mercado libre, aunque las pases canutas, pero tienes que dejar el sitio a otro. Entonces, todo eso cambia y efectivamente eso se está dando. Y si el nivel de ingresos de la gente que está abajo no mejora, que no tiene pinta de mejorar, eso va a ser una de las soluciones. Terminamos ya. Muchas gracias.